Hola, bienvenidos al Sillón del Psicoanalista. Este canal está dedicado principalmente a la lectura de libros, siempre con un enfoque psicoanalista. Este es el tercer capítulo del libro de Lipovetsky, La Era del Vacío. Y vamos a continuar, nada más que en esta ocasión vamos a mezclarlo con otros libros. Uno que es de Máximo Recalcati y otro que es de Otto Kernberg. Para poder determinar entre las circunstancias, entre lo que consideramos como la subjetividad del vacío y lo que podemos también considerar como las distintas modalidades o descripciones de lo que podría ser narcisismo, ¿no? Para empezar vamos a basarnos en lo que ya habíamos venido, en lo que es la lectura de Lipovetsky. Tenemos que en la página 36 de su libro comentaba precisamente Nietzsche, que Nietzsche había mencionado la muerte de Dios. Dios ha muerto, a nadie le importa un bledo, está en la alegre novedad, el vacío del sentimiento, el nihilismo humano, incluso el nihilismo incompleto con sus ideales laicos, ha llegado a su fin y nuestra bulimia de sensaciones, de sexo, de placer, no es escándalo ya para nada. No compensa nada y aún menos el abismo de sentido abierto por la muerte de Dios. Es una gran frase, ¿no? Que empezamos, o sea, hay una gran coincidencia a partir de lo que Nietzsche, o sea, Nietzsche cuando viene a mencionar esto no es porque sea un reportero ni nada por el estilo, ¿verdad? Sino que dentro de su pensamiento derivado tal vez desde Descartes cuando cogito ergo sum, ¿no? Pienso de nuevo existo, le quitan el pensamiento total de Dios como y ahora todo este proceso del ser humano también es a partir de su propio pensamiento. Entonces, si le quitamos la carga, ahora sí que a Dios y la carga está de nuestro lado, entonces es lo que dice, ¿qué pasa? O sea, nos está, dice, y nuestra bulimia de sensaciones, de sexo, de placer, no compensa nada, etcétera, ¿no? Hay otra en la página 44 muy acertadamente dice, el hombre cool. Recordemos que el libro fue escrito hace ya más de 30 años. Cool en inglés viene siendo como que este es un adjetivo para mencionar que es, no sé, podríamos decir buena onda, etcétera, ¿no? El hombre cool no es ni el decadente pesimista de Nietzsche, ni el trabajador oprimido de Marx. O sea, ya le empieza a dar otro giro, ¿no? Otro giro. Ya no es el mismo pensamiento de la época de Nietzsche, no es el mismo pensamiento ya de la época de Marx, sino que es un nuevo tipo de pensamiento, el vacío. Y tampoco es inclusive como lo pensaban los budistas, ¿no? Aquí en el occidente actualmente pensamos el vacío, o sea, sentirnos vacíos como algo este, malo hasta cierto punto, peyorativo, etcétera. En cambio, por ejemplo, entre el budismo oriental de hace mucho tiempo, lo veían bueno porque era como que vaciarse de sentimiento para llegar a un concepto filosófico mayor. Es una gran diferencia, ¿no? Vemos también, por ejemplo, en la página 49 nos dice Lipovetsky, en el capítulo 3 precisamente, Narciso o la estrategia del vacío. Entonces el vacío lo empieza a relacionar con Narciso, ¿no?
El narcisismo se ha convertido en uno de los temas esenciales de la cultura occidental principalmente, ¿no? Cuidar la salud, preservar la situación material, desprenderse de los complejos, esperar las vacaciones, vivir sin ideal, sin objetivo trascendente, resulta ser posible. O sea, buen concepto, ¿no? Vivir sin ideal, sin objetivo trascendente. Recordemos que en la religión, principalmente todas las religiones occidentales, la trascendencia era espiritual. Entonces, al no haber Dios como elemento todopoderoso en nuestro pensamiento, sin que tener que determinar que la atmósfera son compuestos, determinar que existen otras galaxias y todo lo que es la ciencia, la cultura, etcétera. Entonces, ya hay un pensamiento no único de Dios, ¿no? Sino que ya no hay trascendencia en ese sentido. Entonces, al no haber trascendencia, entonces nos resulta posible vivir, ajá, sin tener esa expectativa de que qué va a pasar de mí si me voy al infierno, si voy al cielo, al purgatorio, etcétera, ¿no? A veces hasta lo escuchamos telenovelesco, a veces lo escuchamos, o sea, pero sin embargo, esto nos viene a afectar, o sea, en el vacío, cómo nos va a afectar como cultura, ¿no? Eso es muy importante. En la página 60, por ejemplo, el cuerpo reciclado, inversión narcisista en el cuerpo visible, a través de 1000 prácticas cotidianas, como la angustia de la edad, la obsesión por la salud, por estar en línea, por la higiene, por rituales de control, ¿no? Aspectos, características ya muy narcisista de nuestra cultura, ¿no? Esa obsesión por la salud, esa obsesión por estar en línea, esa angustia porque ya va a llegar la edad, porque no me va a ver igual, porque no voy a tener la misma fuerza, porque no voy a tener boom, 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 todo lo que viene, ¿no? La página 62 también dice, si el cuerpo y la conciencia se intercambian. ¿Qué quiere decir que el cuerpo y la conciencia se intercambian? Si el cuerpo ahora habla, debemos amarlo y escucharlo. Debe expresarse, comunicarse. O sea, ya no es la conciencia la que habla, ya no es el sentido de una trascendencia. No, ahora es el cuerpo. Es el cuerpo el que hay que alimentarlo, hay que tenerlo en línea, hay que tenerlo en forma, hay que procurar un sinfín de productos, etcétera, desde medicamentos hasta cambios en el cuerpo, etcétera. Lo que dice el narcisismo cumple una función de normalización, entre comillas, del cuerpo. El interés del cuerpo no es en absoluto espontáneo y libre, sino obedece a imperativos sociales tal como la línea, la forma, el orgasmo. Nos hemos convertido en actores privados del arte. ¡Pum! Me encanta, o sea, en serio. ¿Y esto qué nos lleva? A nuevas formas subjetivas de angustia. O sea, el imperativo social es que debes estar en forma, que el cuerpo debe de ser así, asá, de tal color, de tal situación económica, de tal mil cosas que eso va creando en el ser. O sea, ya el narcisista está sufriendo, ¿no? Bueno, desde la época de la mitología, ¿no? El mismo Narciso, aunque Narcismo,
se enamora de su imagen, quiere atrapar en el agua esa imagen y se ahoga, ¿no? O sea, el narcisista se ahoga en su propia problemática, en su propia problemática de estar bien, de estar en línea. Y son circunstancias también sociales las que determinan: compra esto, compra aquello, con esto te vas a ver mejor, con esto vas a ser más feliz. Toda la sensación que nos atrae, que nos impone el narcisista. El narcisismo se define como el encierro de sí mismo, el encierro, el self-control. Ahora el éxito tiene un significado psicológico, ya no es trascendental, ya es sino psicológico. El narcisismo no significa la exclusión del otro. También este es un punto buenísimo que lo trata también mucho el psicoanalista Jacques Lacan, donde menciona que el narcisista de alguna forma u otra siempre considera al otro, llamándole el otro, al inconsciente, al lenguaje, a mil términos que puede utilizar Lacan, pero de alguna forma u otra, siempre que hay un lenguaje se está considerando un otro, porque alguien más nos dijo esto, aquello, etcétera. Es tanta cultura, tanto que es transmitido todo eso. Ujú. Aunque la educación es más permisiva y la socialización de las funciones parentales y la difuminación de la autoridad familiar no destruyen el super yo, sino que lo transforman su contenido más dictatorial y feroz, y se presenta bajo la forma de imperativos de celebridad, de éxito. Este punto es muy importante porque ya también Lipovetsky está mencionando al super yo freudiano. Vamos aquí a puntualizar, ¿no? El super yo. Así rapidito. El super yo viene a ser, en palabras más, palabras menos, algo muy sencillo para no meternos, porque no es el tema ahorita, ¿no? El super yo viene a ser esa parte de las normas, las reglas, la imposición. Y no quiere decir que es bueno o malo, sino que son reglas, normas, imposiciones que vienen a partir de según Freud, de la etapa fálica, etcétera, ¿no? Pero sobre todo vamos a entenderlo, para que sea un poco rápido, que es una norma. Es esa norma que ya tenemos muy precisada en nuestra conciencia, en nuestro inconsciente, en nosotros, ¿no? Es como, como nos los han marcado. Por ejemplo, es como el incesto. ¿Quién te dijo en algún momento cuando era chico que el incesto era eso exactamente? ¿No? Tener relaciones con el padre, tener relaciones con la madre, el padrastro, con los hermanos, etcétera. De alguna forma u otra nadie nos los dijo en casa, pero lo supimos. Vamos creciendo y nos damos cuenta que es malo por X, Y y Z, ¿no? O sea, son las reglas impuestas, reglas que literalmente han sido dichas y reglas que aunque están en nosotros, no sabemos cómo, de dónde vinieron esas reglas, ¿no? Bueno, al menos que entonces en análisis, que empecemos a hacer un psicoanálisis, etcétera. Ahora voy a pasar a lo que es con Máximo Ricalcati, la práctica de la entrevista clínica, una perspectiva lacaniana.
aquí lo estoy poniendo, Máximo, editorial Pólvora. Su página, vamos a ver qué dice la página 132. Dice, ha sido de gran enseñanza de Michel Foucault pensar en el nexo entre la dimensión clínica y la dimensión histórica política. Hoy el campo político ya no está regulado, como sucedía en los tiempos de Freud, por la prohibición y por la interdicción del goce. Es un dato de hecho, la característica de fondo de la así llamada sociedad del consumo no es la prohibición del goce, no es el sacrificio pulsional, no es la renuncia pulsional, sino que es la celebración psicoideológica del empuje al goce. Es el incentivo al goce compulsivo, a la abolición de toda forma de interdicción. El discurso social empuja a los sujetos no a renunciar al goce, sino a gozar al máximo posible. Esto significa que el goce ha devenido un nuevo y paradojal imperativo superyoico. En los tiempos de Freud, el superyo era el lugar del mandato moral. Su voz era kantiana. Debes ser adecuado a la ley del sacrificio. El deber por el deber es una de las voces más fuertes, más feroces del superyo. Y continúa, fíjense cómo ya estábamos viendo la parte del superyo, en esa parte moral, como decía, hasta de una voz kantiana, donde es el deber, debe ser así, debe ser adecuado, la ley del sacrificio. Y cómo hoy, en cambio, el superyo asume otra forma histórica, no encarna ya el imperativo de la renuncia, el deber por el deber. Ya no es como pensaba Freud, el superyo, como heredero imperativo categórico kantiano, sino que muestra otra cara, más obscena, que impone no tanto el deber como el goce, como forma inaudita del deber. Goza. Su voz ya no es kantiana, sino sadiana, del Marqués de Sade, no, o sea, sádica, dice. El imperativo de gozar se vuelve un fenómeno históricamente y políticamente nuevo, preconizado. No, hombre, o sea, es exactamente, hay una gran, o sea, una gran coincidencia entre Lipovetsky y Ricalcati al mencionar que el vacío es una consideración del goce total. Al gozar, al no tener, cuando en la época de Freud, como dice, cuando el goce es debes de debes de adecuarlo a la ley del sacrificio, aguántate, espérate, así no, o sea, ahora es goza, o sea, ya es la instrucción, goza, compra, obtén, ten éxito, la línea, el cuerpo, etcétera. Entonces eso se vuelve el mandato superyoico. Y, y al tener ese mandato superyoico empieza con esta nueva concepción de lo que es el vacío. Dice, el superyo está construido por doble imperativo. El imperativo del deber por el deber y el imperativo del goce por el goce. Eso que unifica estas dos caras de la supresión de la libertad del sujeto del deseo. No hay libertad en el neurótico obsesivo.
que debe sacar cuentas constantemente con la ley inflexible de la renuncia. O sea, no hay. El imperativo superyoso es debes, o sea, debes gozar. La ley moral, como no puede no gozar en el sentido que el goce se vuelve una forma paradojal del deber, el deber del goce, eso sí, si se quiere, como ha mostrado Lacan, en el lado sadiano perverso del superyo. Entonces, por eso tenemos una serie de nuevas, como diría Freud, ¿no? El malestar de la cultura. Tenemos una nueva serie de malestares de la cultura relacionados con esta situación de la subjetividad, del vaciamiento de lo trascendental, etcétera, ¿no? Bueno, que es parte de nuestra cultura, ¿no? Sí, sí es parte. Entonces, en esta nueva ley donde se dice cosa, entonces viene a gozar el cuerpo, y la nueva forma es a través de las anorexias, de las bulimias, de las depresiones, del alcoholismo, de las adicciones, de esas formas de estar siempre angustiado por todo. O sea, y voy a tomar ahora un libro se llama Desórdenes fronterizos y narcisismo patológico de Otto Kernberg. Vamos a ver en la página 192, capítulo 8, se llama La vivencia subjetiva del vacío. Hay un párrafo excelentísimo, dice, hay partes que describen una dolorosa y perturbadora experiencia subjetiva que con frecuencia denominan sensación de vacío. Esta frase nos va a poner en el lugar preciso de esta conversación. El vacío es una cuestión cultural, es una cuestión que se siente como subjetiva. En los casos típicos, es como si ese vacío fuera su modalidad básica de vivencia subjetiva, de la cual tratan de escapar participando en un cúmulo de actividades o de desenfrenadas interacciones sociales, ingiriendo drogas o alcohol, o buscando gratificar sus instintos mediante el sexo, la agresión, la comida o quehaceres compulsivos que apartan la atención de su vivencia interna. Fíjense, todo lo que hemos sacado de la concepción de vacío. En clínica me han tocado, o sea, he atendido pacientes que lo nombran como tal, que se sienten vacíos o que les generó un vacío. Y muchas formas de la palabra vacío como significante de la palabra vacío relacionada con una cuestión muy subjetiva que de persona a persona cambia muchísimo su significado. Y en psicoanálisis, pues, en muchas de las corrientes lo que se trata es de llegar, de analizar subjetivamente esa parte de la persona que se aqueja, ¿no? No es fenomenológico, es más un sentido subjetivo. Los pacientes perciben a las otras personas como distantes, inaccesibles o mecanizadas, mientras ellos mismos se perciben del mismo modo. Para ellos la vida ya no tiene sentido, no hay esperanza de felicidad o gratificaciones futuras. Como le decía, dice,
que el vaciamiento de su experiencia subjetiva refleja el ataque de los que hace víctima su superyo, el duro castigo interno impuesto por el superyo. Otra vez la coincidencia de autores diferentes, totalmente diferentes. Otto Kahn pertenece a otro tío, es psicoanalista, claro, pero pertenece, y psiquiatra, y pertenece a otro tipo de pensamiento. Lipovetsky, filósofo, sociólogo, pertenece a otro tipo de pensamiento. Massimo Ricalcati, también psicoanalista, y pertenece a otro tipo de pensamiento. Hay ciertas coincidencias con Lipovetsky, pero diferentes, porque uno sí atiende pacientes y el otro es sociólogo y filósofo. Y los tres hay esa característica, coinciden en que es un super yo impuesto, interno, castigador. Debes de gozar, diría Máximo Ricalcati, por ejemplo, ¿no? En los casos más graves y en un plano más profundo, las presiones superyoicas determinan la fantasía de que, debido a su maldad, han destruido a sus objetos internos y que en consecuencia han quedado solos en un mundo ahora carente de amor. Otros pacientes, aquellos que de personalidad esquizoide experimentan el vacío como una característica innata que los hace diferentes de los demás, contrariamente a otras personas, son incapaces de tener vivencia alguna. Aquí sí hay, en mi particular punto de vista, no coincido mucho que la personalidad esquizoide experimente por sí un vacío, sino que el vacío es catalogado por las personas que lo están diagnosticando. El esquizoide en sí, por sí mismo, no se aprecia como vacío. En cambio, la personalidad límite, etcétera, o cualquier otro tipo de angustia, se perciben como vacíos, pero en cambio el esquizoide no. Sino mi apreciación por mi propia práctica es que uno le impone, le diagnostica o se lo dice uno, es que es una experiencia de vacío. Sin embargo, ellos no lo sienten así, ¿no? Es una característica. O sea, pueden decir, pues bueno, vacío en el sentido, pues sí, no me gusta estar con gente. Ok, sí, si tú dices que eso es, ok. Así lo toman. Bueno. Este capítulo fue precisamente la continuidad de lo que es el vacío, ¿no? Entender desde diferentes puntos de vista esta parte y cómo se relaciona con el psicoanálisis, o sea, con la práctica de la clínica de la subjetividad, así le llaman unas personas, con la práctica de psicoanálisis, etc. Bueno, nos vemos pronto. Bye.